Hola, ¿qué tal? De nuevo. Vamos a terminar de leer los dos capítulos que nos faltan para terminar la primera historia de las maletas de Auschwitz, cuya autora es Daniela Palumbo. Las ilustraciones son de Eleonora Arroyo y tiene 4 historias en total. Nosotros estamos leyendo la primera, que habla sobre Carlo, que es el protagonista, un niño de 4º grado, que es de la colectividad judía y que va contando cómo fue la historia de su papá con respecto a su trabajo y la historia suya con respecto al colegio, porque tuvieron que dejar de ir, tanto su papá al trabajo como él a la escuela. Y bueno, lo último que pasó en los capítulos anteriores fue que iba a empezar a ir con una maestra que también es judía, que se llama Sara, a la casa de ella para que no se olvide las cosas que aprendió en la escuela, porque esa era su preocupación. Y bueno, uno de los días que fue, pasó por la puerta de esa escuela y sus compañeros no lo quisieron saludar y bueno, eso lo puso muy triste. Después de eso, estaba en su casa con su familia y vinieron por la noche los policías y se llevaron a su papá. Su mamá lloraba desconsoladamente y Carlos sentía que ya nada era seguro como antes. Vamos a leer ahora los 2 capítulos que quedan. El que voy a leerles ahora se llama La fuga y dice así. El papá de Carlo no parecía el mismo desde que había vuelto a casa. Tenía miedo cada vez que sonaba el timbre y ya no quería oír ruidos. Tampoco era ya el mismo de antes con Carlo. Había dejado de hablarle. Lo miraba y después de repente se marchaba. Abría la puerta de casa y no volvía durante horas. Tampoco lo llevaba ya a ver los trenes. Carlos se lo pedía cada día, pero él ni siquiera le respondía. Había debido pasar algo la noche en que se lo llevaron. Cuando Antonio volvió a casa 4 días después, tenía los ojos negros y heridas en el rostro. Caminaba cojeando porque tenía un corte feo en la pierna. Tenía en las manos quemaduras oscuras y profundas. Su mamá lo curaba, pero no decía una sola palabra. Parecían 2 extraños, ni siquiera conseguían mirarse. Una noche vino la abuela y su papá habló un poco con ella, en voz baja, para que no lo oyera Carlo, pero él escuchó furtivamente y captó algo. He sido un cobarde, mamá, decía su padre. No he podido resistir las torturas y he dado los nombres de Julio y Vicenzo. ¿Sabes lo que eso significa? Que yo los he hecho detener. La culpa es mía. No me lo perdonaré nunca. 2 cosas le habían quedado claras a Carlo. Su padre ya no conseguiría volver a ser el de antes. Nunca le bastaría con pedir perdón para perdonarse a sí mismo. Era como si le hubieran arrancado de su corazón la palabra perdón. Y lo mismo ocurrió con su sonrisa. Carlo no volvió a verla nunca más. La otra cosa que comprendió fue que los fascistas eran los responsables de lo que le había pasado a su papá y que maltrataban a las personas. El maestro Francesco tenía razón cuando decía que eran malos. Hubiera querido ver a su maestro. Él habría comprendido la sensación de miedo que le atenazaba el vientre y le subía hasta impedirle respirar. Cuando le pasaba esto, su mamá lo hacía tenderse en la cama sin decir una sola palabra. Y después, poco a poco, Carlo empezaba a respirar normalmente. Sin embargo, aparte de la respiración, nada había quedado igual, tanto dentro como fuera de él. Carlo iba 2 veces por semana a casa de una señora que era maestra, una amiga de su mamá. Su apellido también era judío y por lo tanto tampoco podía estar ya en la escuela con los otros niños. La señora Sara no era mala. Se veía que deseaba ayudar a Carlo a no quedarse atrás, pero no tenía mucha paciencia. Carlo no sabía si también había sido algo así en el pasado, pero ahora parecía siempre enfadada con el mundo. Y aunque sonreía, se veía que no quería estar allí con él. Tal vez pensaba en su clase, en sus alumnos. A pesar de todo, a Carlo no le importaba gran cosa en realidad. Y es que ya no tenía tantas ganas de estudiar. Pensaba en Ana, en sus compañeros de clase que estaban todos juntos en el aula. Él estaba allí solo con una desconocida que no se acordaba de su nombre. Cuando le venía a Carlo, ni tampoco le importaba su apellido, de Simone. Lo llamaba querido, tesoro, pequeño.
Pero a Carlo no le gustaban estos modos de dirigirse a él. Tenía razón la abuela Lidia. No hay nada más bello para los niños que su propio nombre. Les da seguridad. Se sienten amados y considerados. Tesoro y querido, en cambio, son designaciones anónimas para niños invisibles. La abuela Lidia le había dicho esto a la mamá de Carlo un día que estaban discutiendo. Esto sucedía de vez en cuando, porque su mamá se enfadaba. Se lamentaba de que la abuela Lidia le diera siempre la razón a su hijo. Y a decir verdad, así era en ciertas ocasiones. En aquello del querido y el tesoro tenía razón la abuela, pensó Carlo, que estaba hasta la coronilla de la maestra Sara. Carlo volvía solo después de la clase, porque la casa estaba bastante cerca. Pero aquella tarde tenía muchas ganas de ver los trenes. Le faltaba el momento de la llegada a la estación, cuando el tren se mostraba invencible y necesitaba sentirse invencible al menos por un instante. De ahí que no tomara la dirección de su casa. Había encontrado en ella a su padre en el sofá con la cabeza quién sabe dónde, y a su madre que se afanaba preocupándose por poner el mundo en su sitio, con tal de no pensar en cómo hacerle frente. No tenía ganas de volver a casa, no. Se iría a la estación. Allí no lo vería nadie. Todo el mundo estaba atareado en tomar el tren o en volver a casa. Se sentó en un rincón junto a la vía 1. Tú! ¿Qué haces ahí? ¿Quieres robarme el sitio? ¿Qué sitio? Estoy sentado en el suelo, pero ¿quién eres tú? Me llamo David, dijo el muchachito rubio, que aparentaba pocos años más que Carlo. Y este es mi sitio. Me pongo ahí para pedir limosna a los pasajeros. La cosa funciona. ¿Es que quieres robarme el trabajo? Pero si yo no estoy pidiendo limosna. ¿Y tú por qué lo haces? ¿No tienes familia? El muchachito rió. Pues claro que tengo familia. Pero a mi madre y a mi padre, que ya no trabajan, siempre me están diciendo que debía empezar a ganarme la vida por mi cuenta. ¿Y qué puedo hacer yo? Soy demasiado pequeño para trabajar. Y además soy judío. Y nadie me daría trabajo. Ya me han expulsado de la escuela. ¿Como a mí? Exclamó Carlos, feliz de poder compartir su pena con alguien. Yo también soy judío como tú. Menos mal, pensé que era el único. No conocía a ningún otro que hubiera sido expulsado de la escuela. ¿Saben tus padres que pides limosna? Mi padre se enfadaría mucho. Yo me he escapado de casa. Ya no volveré nunca más. Los míos siempre están peleándose. Antes ya lo hacían, es verdad. Pero ahora que son pobres es todavía peor. Me tienen harto. ¿Cuántos años tienes? Yo dentro de un mes cumpliré los 12. Tampoco yo quiero volver a casa. Antes había mucha alegría. Los míos estaban de acuerdo en todo, ¿sabes? Mi padre trabajaba aquí. Era jefe de tren. Me llevaba a menudo con él a ver los trenes y yo controlaba los billetes a todos los que bajaban. Hacía el trabajo de mi papá. Sin embargo, ahora ha cambiado todo. Ya no quiero volver a las clases con Sara. Y tampoco quiero volver a ver a mi padre, que ni siquiera me mira a la cara. Oye, yo tengo un sitio para dormir y te puedo hospedar. Son viejos vagones de trenes abandonados. Hay también otras personas, pero no molestan. Eso sí, de día debes ganarte el pan por ti mismo. Tú eres más pequeño que yo, te darán limosna más fácilmente que a mí. Al final de la jornada, los dos juntos compramos comida, ¿te parece? Carlo había pensado muchas veces en irse de su casa durante los últimos tiempos. Ya no soportaba que su madre no parara ni un segundo ni intercambiara una palabra con nadie. También su padre se había quedado mudo. La abuela miraba a su hijo y se ponía triste. Sara era una extraña. Ana no había venido nunca a buscarlo y ya no tenía a nadie con quien hablar. David al menos estaba alegre. Bien, me quedo esta noche y después ya veremos, ¿de acuerdo? Está bien, pero empieza a ganarte la cena. Ponte ahí y extiende la mano, le dijo David, indicándole un rincón alejado de su puesto de combate. Pasó la noche. David y Carlo no pudieron dormir gran cosa, porque había un señor anciano con barba blanca que roncaba como un tren, en el que hubiera pasado el freno de emergencia. Hacía un ruido como nunca habían oído, y David le dio sin demasiados cumplidos alguna patada más de una vez. El hombre paraba 10 minutos y después empezaba de nuevo. A la mañana siguiente, mientras estaba en su sitio con la mano tendida y los ojos gachos,
Carlo pensaba en su padre y en su madre. ¿Estarían apenados? ¿Se habrían dado cuenta al menos de que yo no había vuelto? Pues claro que sí. Solo estaban tristes, pero nunca habían sido malos. Nunca habían sido malos. ¿Qué estaba haciendo él allí? Mientras pensaba en lo que iba a hacer, oyó que lo llamaban. Era David. Pequeñajo, mira el maravilloso billete que me ha dado aquella señora vestida de azul. Me has traído suerte. Ven que vamos a tomarnos unos bocadillos y un capuchino como verdaderos señores. Se fue con David. Tenía hambre. Había pensado otra vez en volver a casa. Pasaron otros 4 días. Carlo y David se habían hecho amigos. Por la noche Carlo consiguió dormir un poco más. En el fondo uno se acostumbra a todo. Pero le faltaban su padre y su madre. David, ¿tú no sientes nostalgia de tu casa? ¿Yo? El otro levantó los hombros como para decir que no. Sin embargo, respondió, sí, siempre, si es que quieres saberlo. Pero cuando pienso en cómo nos gritaba mi padre, a mi madre y a mí, no quiero volver allí. Que se las arreglen ellos. Amigo judío, vamos a trabajar. Aquella noche apenas se habían ido a dormir en el viejo vagón de un tren abandonado al que David llamaba casa, cuando notaron ajetreo en el andén. ¡Fuera, fuera, Carlo! ¡Nos han descubierto! ¡Escapa! David había salido a toda velocidad. Carlos apenas había conseguido comprender lo que estaba pasando cuando su amigo ya se había bajado del tren. Estaba acostumbrado a huir. Carlo no. ¿Y este? Dijo un hombre con un uniforme de carabinero que lo tenía agarrado a distancia por la oreja, casi con asco por el mal olor que emanaba Carlo, después de unos 5 días sin lavarse. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Eres demasiado pequeño para estar con vagabundos. ¿No tienes familia? Un momento, intervino un señor al que Carlo no reconoció de inmediato, a causa de la densa oscuridad que había en los vagones. Yo te conozco. Tú eres el hijo de Antonio. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Lo saben en tu casa? La linterna del carabinero iluminó un momento al hombre que había hablado y Carlo reconoció a Aldo, un jefe de tren amigo de su papá. Amigo, por así decirlo. También él había desaparecido desde que los judíos se habían convertido en enemigos de la patria. Carlo no le respondió. En el fondo ahora todos se habían convertido para él en desconocidos. Los judíos ya no tenían amigos. Déjemelo a mí. Sé a dónde hay que llevarlo, se ofreció el jefe de tren. El carabinero no puso la menor objeción. Mejor así se liberaría de una molestia. Ven conmigo, le dijo Aldo a Carlo. Acabo el turno en media hora y después te llevo a casa. Carlo no respondió a ninguna de las preguntas del colega de su padre, y así éste se dio por vencido. Te haces el duro, ¿eh? ¿Sabés que hubiera podido decirle al carabinero que eres judío? ¿Sabés que ni siquiera hubiera podido llevarte a casa? Nosotros ya no deberíamos tener nada que ver con los judíos, pero yo no lo hago. Conozco a tu padre de toda la vida y esto al menos se lo debo. Ánimo, vamos. Y no intentes alejarte de mí o grito que eres judío y te meten en la cárcel para siempre. La amenaza de Aldo hizo su efecto. En el fondo, Carlo estaba contento de volver a casa. Ahora bien, ¿cómo lo iban a recibir? Todos estaban llorando, su mamá más que los otros, y lo abrazaba fuerte como si fuera a ser tragado por un dragón de un momento a otro. Aldo no quiso que se lo agradecieran. Es un deber, continuó diciendo, pero ahora debo irme. No había entrado, tenía miedo de que lo denunciaran. Los amigos de los judíos se exponían a pasar por serios problemas, y lo sabía que no esperaban otra cosa que hacer de espías. Comprendo, te has comportado como un amigo y te lo agradezco. Te debo mi vida, le dijo Antonio. Gracias a estas palabras, Carlo comprendió que él era la vida para su padre y para su madre. A partir de aquella noche, pensó con frecuencia en David, pero jamás lo volvió a ver. Jamás le volvió a venir a la mente alejarse de su mamá y de su papá. Último capítulo, la partida. A partir del mes de octubre de 1943, la abuela se vino a vivir con su hijo Antonio, porque los alemanes habían ocupado la ciudad y requisado la casa de muchos judíos. Entre ellas estaba también la casa de la abuela de Carlo. El muchachito se sentía feliz con su presencia, porque ella daba fuerzas a todos.
Aunque era muy anciana, parecía la más animosa de la familia. Le decía siempre a su hijo Antonio, el papá de Carlo, que Italia era diferente de Alemania. Mientras estuvieran en Italia, nada malo les podría pasar. Y la abuela seguía resistiendo, incluso cuando los alemanes se convirtieron en los dueños de la nación. Y se comportaban con arrogancia y violencia. Esto acabará pronto, decía. Resistamos todo lo que podamos y las cosas volverán a ser como antes. Todos le creían, querían creerle. Era la noche del 15 de diciembre de 1943. Carlo, la abuela, la mamá y el papá apenas habían acabado de cenar. Estaban acostumbrados a oír llamar con fuerza a la puerta, del mismo modo en que se habían acostumbrado a los controles de la policía. Fue a abrir la abuela e intentó ser amable, como de costumbre. Normalmente no le contestaban con la misma amabilidad, pero ella no perdía la compostura. No es culpa de ellos, decía, ejecutan órdenes. Carlo no comprendía cómo se las arreglaba la abuela para ver siempre lo bueno de cada situación. Estaba dotada de tal seguridad que daba ánimo a todos. Aquella noche, sin embargo, venía con los policías italianos un soldado alemán. Era joven y guapo, estaba de pie, con la espalda tiesa. Carlo lo miraba con curiosidad y pensaba que estando así de recto se alargaría. Pero aquel ya era alto, ¿cuándo crecería aún? El soldado de la SS no se dirigió a la abuela de Carlo, ni siquiera la miró, pero ordenó a los policías, en un italiano hablado con dificultad, que contaran las personas que había en la casa y les dijeran que prepararan las maletas. Los policías le obedecieron, registraron la casa y así encontraron a Carlo, a su padre y a su madre. Preparen sus cosas, tienen que marcharse. Fue lo único que dijeron. La mamá de Carlo intentó preguntar, ¿marcharnos? ¿A dónde? Esta es nuestra casa. El soldado extranjero gritó entonces algo en alemán y sacó la pistola. Los policías italianos hablaron con él y después se dirigieron con dureza al papá de Carlo. No deben discutir las órdenes, malditos judíos. Prepárense, les damos 10 minutos y después los sacaremos, a no ser que quieran que los mate el camarada alemán. ¿Les conviene obedecer, comprendido? Mientras el papá y la mamá de Carlo preparaban las maletas para todos, la abuela apartó a Carlo y le preguntó si deseaba llevar con él algo precioso, algo que le hiciera sentirse seguro, incluso lejos de casa. Carlo lo pensó y se dirigió al cajón de los billetes de tren. Tomó un puñado. Estos son de cuando papá y yo íbamos juntos a trabajar y éramos como todo el mundo. Quiero llevarme algunos. Ya está, estamos preparados, dijo el papá de Carlo cargando 3 maletas. La de la abuela Lidia llevaba los billetes de Carlo. Los policías cerraron la puerta y se quedaron con las llaves. Sabían que ya no iba a servirles a los antiguos moradores. Y se termina esta historia, primera. Carlo de Italia. Gracias por escuchar.